En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en cielo y en tierra. Id, pues, y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. La solemnidad de la ascensión de Jesús al cielo nos recuerda, en primer lugar, que Él es nuestra cabeza y que, por lo tanto, como cabeza, hay otros miembros del cuerpo que tienen una misión y una tarea que llevar a cabo. Nos habla, por tanto, de la Iglesia y de esa misión que Cristo les encomienda a sus discípulos, a los apóstoles, para que vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y bauticen. Hemos de ponernos en el lugar de los discípulos, aquellos que durante 3 años, habían compartido tanto tiempo con Cristo, sintieron miedo, zozobra, temor, porque se quedaban huérfanos. Es lógico y es normal ese temor. Es lógico y es normal querer sentir la cercanía y el amor de Dios. El ser humano no es solo espíritu, también es cuerpo. Y porque somos cuerpo, sentimos. Y porque sentimos, necesitamos experimentar el amor y la cercanía de la persona querida. Y cuando Cristo les anuncia a sus discípulos que se marcha al Padre, sus discípulos se entristecen. ¿Y cuántas veces nosotros también en la vida nos encontramos también tristes? Tristes porque a lo mejor no sentimos el amor de Dios, porque a lo mejor estamos atravesando la noche oscura y por más que venimos a rezar, por más que venimos a misa, no experimentamos satisfacción espiritual. Es en esos momentos donde nuestra fe nos tiene que sostener. Es como cuando tienes que abrazar la cruz y no comprendes por qué el Señor la ha permitido. Una enfermedad, la muerte de un ser querido. En esos momentos tu fe te tiene que sostener. En esos momentos la fe te tiene que dar esperanza. En esos momentos es cuando tu confianza en Dios, como la Virgen María, que siempre confió en que Dios era fiel y cumpliría su palabra, la confianza en Dios te tiene que hacer un acto de fe y decir: me fío de ti, Señor. Eso es lo que tuvieron que hacer los discípulos y lo que nosotros, como miembros de la Iglesia, tenemos que hacer también cuando no comprendemos los planes de Dios. La ascensión del Señor significa nuestra mayoría de edad, porque el Señor se marcha para encomendarnos una tarea y decirte: te necesito. Te necesito para que en tu familia seas luz, o en el trabajo, o entre tus amigos, seas testimonio de esperanza y del amor de Dios en medio del mundo. Hoy, la fiesta, solemnidad de la Ascensión, nos recuerda que nuestra cabeza está en el cielo, pero que el resto de miembros que formamos parte de la Iglesia tenemos una misión y una tarea que llevar a cabo. Y esa tarea la tenemos que realizar aquí y ahora en este mundo, porque la misión de la Iglesia es santificar el mundo. Y tú santificas el mundo cuando ofreces tu trabajo. Tú santificas el mundo cuando pones amor en tu trabajo o en la educación de tus hijos, o cuando pones amor cuando no te apetece perdonar a una persona, pero lo haces porque sabes que el Señor te lo ha pedido. La Iglesia tiene como misión ser luz en medio del mundo, santificando el mundo. Cuando celebramos la Eucaristía, estamos llevando el sacramento de salvación del Señor al corazón de todos los hombres. Estamos ofreciendo los méritos de Cristo
para remisión de los pecados de toda la humanidad. Por lo tanto, lo primero que nos enseña esta fiesta es que el Señor se ha marchado no para desentenderse de nuestra suerte, sino para encomendarnos una tarea y una misión. Es la fiesta de nuestra mayoría de edad, como cristianos. Y no podemos pretender constantemente que el Señor nos lleve en brazos. Sus discípulos se pusieron tristes porque se vivía muy bien con Cristo, porque durante esos 3 años los 12 compartieron tanto tiempo con el Señor. ¡Qué suerte! ¡Qué afortunados fueron! Eran momentos de luz que el Señor les cuidó, les mimó, para encomendarles después una tarea y una misión, de la que ahora después os hablaré. ¿Cuántos momentos de luz hemos tenido nosotros? ¿Cuántos momentos de luz cuando hemos sentido el amor de Dios, cuando hemos experimentado que nos sostenía en los momentos difíciles? Es que ahora no le siento, o es que lo que me pide no me gusta. Fíate del Señor, como la Virgen María. También la Virgen María, una espada traspasó su alma cuando su hijo, perseguido, es ajusticiado injustamente y ella lo está presenciando. Y cuando su hijo sube a la cruz, María tiene el corazón roto, pero confía en la palabra de Dios, porque sabe que Dios es un Dios fiel que no miente ni engaña. Por lo tanto, en la fiesta de nuestra mayoría de edad, recordemos los momentos de luz y que el Señor nos dio esos momentos de luz para que iluminaran los momentos de oscuridad, de tiniebla, de cruz, cuando no comprendemos o nos parece difícil hacer la voluntad de Dios. Celebramos la fiesta de nuestra mayoría de edad y no puedes pretender que el Señor te lleve en brazos toda tu vida. Tu fe, si es madura, tiene que ser luz en medio del mundo y tiene que darte fuerza para amar a los demás, aun cuando a veces no comprendas los planes de Dios. En segundo lugar, la solemnidad de la Ascensión nos recuerda que la Iglesia no es una democracia, es jerárquica. El Señor encomienda a los apóstoles, a los 12, que vayan por el mundo, que bauticen y que sean luz. Y porque la Iglesia es apostólica, es jerárquica y por lo tanto el Señor nos ha dejado al Papa y a los obispos, que son sucesores de los apóstoles, para que nos guíen y nos cuiden. Y por una parte, tenemos que preguntarnos, ¿estamos siendo buenas ovejas? ¿Nos estamos dejando guiar por la voz de los pastores? ¿O por el contrario estamos siendo díscolos? Porque a pesar de saber lo que Cristo me dice por medio de ellos, yo hago lo contrario. El Papa y los obispos, en unidad con la fe de la Iglesia, me dicen esto, pero yo opino lo contrario sobre relaciones sexuales, sobre métodos de control de la natalidad, sobre el matrimonio. Ellos pueden decir lo que quieran. Es la voz de Cristo que les dijo a ellos, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Hay 2 grandes riesgos ante la Iglesia apostólica y jerárquica. Por una parte, el riesgo del inmovilismo. Por otra parte, el riesgo de poner en tela de juicio todo lo que ellos dicen. ¿En qué consiste el inmovilismo? En pensar, es que aquí siempre se han hecho las cosas así. Pues no, habrá cosas que no puedan cambiar, pero otras que sí puedan cambiar. El Concilio Vaticano II, el último gran concilio que hubo dentro de la Iglesia, estableció unas normas, por ejemplo, litúrgicas, que no significa que las anteriores no eran buenas, significa que los tiempos han cambiado y que habrá cosas que pueden cambiar, pero otras no. Somos inmovilistas cuando en aquellas cosas que se deben y pueden cambiar para adaptarnos al mundo no cambiamos. Y entonces nos aferramos a tradiciones que fueron buenas, pero que hoy en día a lo mejor ya no sirven y que tienen que cambiar.
Huyamos del inmovilismo, dejando que el Papa y los obispos, siendo fieles a la fe de la Iglesia, por lo tanto a Cristo, iluminen nuestra vida. Pero también está el otro riesgo. Si un riesgo es el inmovilismo, el que no quiere cambiar, otro riesgo es pensar que todo es relativo y que por lo tanto el Papa y los obispos se equivocan y que, bueno, aquello de la jerarquía es algo del pasado que tiene que ser cambiado, que la Iglesia tiene que ser una democracia. Pues no puede ser así, porque Cristo instituyó a la Iglesia de forma jerárquica, dándole al Papa y a los obispos, dándole a los apóstoles y a sus sucesores una misión, las de apacentar y regir al pueblo de Dios, la de dar la vida por el pueblo de Dios, siendo fieles a la verdad que es Cristo. Cuando celebramos la fiesta de algún apóstol, siempre los colores litúrgicos son el color rojo, es el color de la sangre, porque ellos entregaron su vida por ser fieles a Cristo. Y por lo tanto, como buenas ovejas, tenemos que aprender a escucharles. Hemos de pedir y rezar al Señor por ellos, porque hoy quizás más que nunca están siendo atacados desde fuera y desde dentro de la Iglesia. Desde fuera porque quieren convertir a la Iglesia en una sociedad moderna, democrática. Pero es que la verdad no depende de las mayorías. La verdad es Cristo. Y depende, por tanto, de esa ley que Dios puso en el corazón del ser humano para que aprendiéramos a distinguir lo bueno de lo malo. Y el Papa y los obispos, como sucesores de los apóstoles, tienen la misión de guiar al pueblo de Dios. ¿Estamos siendo obedientes? ¿O les criticamos porque nos parecen demasiado inmovilistas? ¿O les criticamos a veces porque nos parecen que han caído en el relativismo? El Papa y los obispos, si hablan en materia de fe y de moral, y son fieles a la tradición de la Iglesia, son la voz de Cristo. Cuando ejercen el magisterio auténtico, si no quieren ejercer ese magisterio auténtico, pueden equivocarse, puede ser que estén a veces en el error. Pero si ejercen el magisterio auténtico, es la voz de Cristo. Y yo, como hijo de la Iglesia, tengo que ser obediente, tengo que ser fiel, por tanto, a lo que me pide Cristo por medio de ellos. Por lo tanto, recemos para que, como miembros que somos de la Iglesia, cumplamos con nuestra misión y recemos sobre todo por aquellos que el Señor ha elegido para dirigir a la Iglesia, por aquellos que son su voz, para que sean fieles a Cristo, para que huelan a Cristo y siendo fieles a Cristo, lleven al pueblo de Dios por el camino de la verdad que nos conduce a la salvación. Que el Señor nos escuche y que nosotros seamos buenas ovejas. Nos ponemos en pie.